Vamos a hacer una breve oración, hermanos, por la predicación de hoy. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tener la bendición versículos 8 al 9. Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Las leyes del reino de Dios. Es una serie de predicaciones con base en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermanos, es un sermón maravilloso. Se cree que es el primer sermón que Jesucristo decide darle a sus discípulos. Es un sermón que tiene como propósito sentar las bases de lo que Él esperaba acerca de ellos. El Sermón del Monte, hermanos, nos habla del carácter, de la personalidad, de la manera de pensar que Jesucristo quería y esperaba de cada uno de sus discípulos, de cada uno de sus seguidores. En el tema pasado vimos lo importante que es para Dios, no solamente las acciones, sino también las palabras. Vimos cómo únicamente con las palabras, hermanos, podemos, bajo la perspectiva de Dios, estar asesinando incluso a una persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, no solamente de las palabras, sino de la forma en que decimos las palabras. Porque una palabra tan sencilla o tan simple como fatuo puede considerarse una gran ofensa ante los ojos de Dios, según la manera en la que lo expresamos. Y daba yo el ejemplo de aquella persona que pasa a tu lado y le da un golpe a tu esposa, ¿te acuerdas? De la manera en la que te volteas a darle un reclamo simple, o utiliza la misma palabra, pero ya con una expresión de enojo o de coraje. En esa misma idea de pensamiento, porque Jesús no está cambiando, no es otro momento, solo aquí que con el propósito de poder estudiarlo con mayor amplitud, voy dividiendo algunas ideas que en realidad son juntas. Las palabras que Jesús dijo y que estudiamos la semana pasada y que las que vamos a estudiar el día de hoy, las dijo al mismo tiempo, fueron palabras seguidas, pero que tienen ideas tan importantes que hoy quiero analizarlas. Y vamos a ver que Jesucristo pasa del hecho de decirle a los discípulos, o más que nada a los discípulos, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley y a todo el pueblo en general, que para Dios no solo es importante lo que hacemos, sino lo que decimos, y ahora va a pasar a señalar en lo que pensamos. Por eso es que el título de la predicación de hoy, a manera de pregunta, es: ¿seré un adúltero? Eso es algo que cada uno de nosotros va a responder. Y vamos a ver que, si bien es cierto, el sermón va dirigido más a los que están casados, también tiene que ver con los solteros. Así que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 30. La palabra de Dios dice: escucharon que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado
al infierno. Capítulo 18, versículos 8 y 9. La palabra de Dios dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. En el tema anterior, Jesucristo utilizó un mandamiento, el mandamiento que dice: no matarás. En esta ocasión, Jesucristo, hermanos, va a hacer referencia al 6º mandamiento, y el 6º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Pero según vamos a comprobar un poquito más adelante, Él no solamente va a traer a colación, hermanos, el 6º mandamiento que dice: no cometerás adulterio, sino que va a hablar también del 10º mandamiento, que habla de no codiciar a la mujer de nuestro prójimo. ¿Por qué el Señor Jesucristo, hermanos, por qué el Señor Jesús toma la decisión de hablar de algo tan valioso, hermanos, como es el matrimonio? ¿Por qué toma la decisión de algo tan importante como es la fidelidad, hermanos, matrimonial? Porque a través de estas palabras, hermanos, que está diciendo Jesucristo, y más adelante vamos a ver que habla del divorcio, pero de momento vamos a quedarnos aquí. Jesucristo quiere decirle al pueblo de Israel y a sus discípulos, a sus seguidores, que la institución, hermanos, del matrimonio es una institución santa. Jesucristo quiere grabar en la mente de sus seguidores una idea: el matrimonio es algo santo. Es algo que se debe de cuidar, que se debe de preservar, que no se debe de ensuciar, que no se debe de lastimar, que no se debe de contaminar. Por eso, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que debemos procurar ser sabios en elegir a la persona con la cual nos vamos a casar. Jóvenes señoritas, muchos de los que están aquí ya están en la edad de tener un novio o una novia. Piensa bien, ¿quién va a ser ese chico, esa chica a la cual tú te vas a unir? No solamente emocionalmente. Están en una edad en la que enamorarse es bien bonito, no lo voy a negar, pero no se enamoren de la persona equivocada. La palabra de Dios dice que un hijo de Dios debe de pensar, ¿verdad?, en orar, en pedirle a Dios una pareja, un novio, una novia que tema también a Dios, con el propósito no de que tengas un matrimonio perfecto. Matrimonios perfectos no hay, sino que haya una mejor probabilidad de tener un matrimonio estable. Porque si tú hoy, desde que eres joven o señorita, no le oras a Dios para decidir con quién te vas a casar, entonces probablemente elijas a la persona equivocada y el día de mañana estés codiciando tener al esposo de tu amiga, o a la esposa de tu compañero de trabajo, o a tal hermano o a tal hermana. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad en la que cada vez es más común encontrar personas que están viviendo el dolor de una infidelidad. Porque la infidelidad, hermanos, genera un gran dolor. Y eso es, hermanos, porque la sociedad de la época de Jesucristo y la sociedad de hoy nos hemos olvidado de lo valioso que es la institución llamada matrimonio. Dios en su palabra escribió que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y que procuremos, ¿verdad?, después de una serie de leyes y mandamientos que hoy no voy a mencionar, luchar y trabajar para que ese matrimonio sea estable y perdure, y en la medida de lo que es posible, ¿verdad?, tenga ese agrado delante de los ojos de Dios. Lamentablemente, hermanos, mucha gente en la época de Jesús, como en la nuestra, va por la calle deseando a la mujer de su prójimo, deseando tener a otra persona a su lado. Y muchos no solamente se han conformado, nos hemos conformado con de tener ese deseo, ese anhelo en la mente, en el corazón, sino que muchos han terminado involucrándose en relaciones extramaritales, y peor aún, algunos incluso abandonando el hogar porque no tomaron en cuenta lo que pensaban. No cuidaron su corazón. Y lo que Jesús les va a llevar en este momento a los maestros de la ley, a su pueblo, a nosotros como iglesia, es que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, no solamente nuestras palabras. Jesucristo
entonces va a proceder no solamente, hermanos, implícitamente a recordarles lo valioso que es el matrimonio o hablar de la santidad del matrimonio, sino que los va a llevar a un punto en el que, en mi opinión, los va a dejar con la boca abierta. Porque los maestros de la ley, que habían hecho énfasis en el hecho de que incluso había mandamientos tan simples que se podían pasar por alto, y Jesús les dijo: no, ustedes están equivocados. Ahora los va a dejar con la boca abierta diciéndoles: ustedes se creen buenos porque tal vez nunca han dejado a sus esposas, porque tal vez nunca han tenido una aventura. Pero yo les voy a decir una cosa: cuando ustedes miran a una mujer para codiciarla, ya adulteraron con ella en su corazón. El título de la predicación de hoy se llama ¿Seré un adúltero? ¿Habré violado más de una vez la ley de Dios que me manda a preservar la santidad del matrimonio, deseando en mi corazón a alguien que no debería? Y de esa manera estaré pecando delante de Dios, creyendo que soy bueno o que soy buena. Porque ellos se creían buenos, se creían obedientes, se creían hacedores de la ley. Pero insisto, Jesús les dice: hey, cuando alguien mira a otra persona y en su pensamiento la desea y está codiciándola, ya está adulterando con ella en su corazón. Debe de tener cuidado entonces con lo que mira, con lo que desea. ¿Qué está pensando? Yo no sé ustedes, hermanos, quiero hablar por mí. Lo que Jesús está diciendo es que es altamente probable que yo sea un adúltero. Es decir, que yo podría estar siendo juzgado por Dios hoy porque no he cuidado lo que he visto. Hermanos, todos, hombres y mujeres, debemos de tener cuidado hacia quienes estamos dirigiendo la mirada. Debemos de tener cuidado con desear tener en nuestras manos a una persona distinta a nuestro cónyuge. Y debemos de tener cuidado en no guiar nuestros pasos para ir al encuentro de una persona que no sea nuestro cónyuge. Es decir, cuidar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. Y entonces Jesucristo, hermanos, de manera tajante les va a decir cuál es la manera correcta para literalmente terminar con el pecado. Porque cuando yo como cristiano me doy cuenta que estoy pecando delante de Dios, si yo no tomo decisiones radicales para abandonar el pecado, no lo voy a dejar. Jesucristo quiere colocar en la mente de sus discípulos, de sus seguidores y de los maestros de la ley dos cosas. El pecado empieza desde el pensamiento. Se expresa muchas veces en las palabras y por eso nos termina llevando a la acción. Además de lo importante, hermanos, que es el matrimonio. Y decía yo hace rato que cuando un cristiano se percata de que está pecando, si no toma la decisión inmediata de abandonar ese pecado, no lo va a abandonar nunca. Ya lo voy a hacer menos, ya no voy a hacer tanto, lo voy a ir dejando poco a poquito. No, el pecado se rompe, se deja completamente de tajo, porque si no, hermanos, difícilmente lo vamos a dejar. Lo que Jesucristo dijo es: tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Tu mano te es ocasión de caer, córtala. Tu pie te es ocasión de caer, córtalo también. Porque mejor te es entrar sin uno de ellos, sin uno de esos miembros, al cielo, que ir al infierno con un cuerpo completo. De eso hablaremos la próxima semana, hermanos, de ese tema en particular. Pero cuando Jesucristo está hablando de manera tan tajante, ¿qué es lo que está diciendo? ¿El Señor nos está llamando a los cristianos entonces a hacernos daño? ¿A automutilarnos? No. Lo que Jesucristo está diciendo, hermanos, la palabra de Dios lo dice, hermanos, más adelante. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 12, capítulo 8, versículos 12 y versículo 13. ¿Seré un adúltero? ¿Seré, hermana,
¿Serás una adúltera, hermanos? ¿Serás un adúltero? ¿Seremos adúlteros? ¿Habremos adulterado delante de Dios en alguna ocasión creyendo que no, porque nunca hemos tenido una aventura, ni mucho menos hemos abandonado nuestra casa, nuestro hogar? ¿Pero acaso lo habremos hecho con el pensamiento? ¿Qué tenía en mente Jesús cuando les dijo, saca tu ojo, corta tu mano, corta tu pie? Romanos capítulo 6, versículo 12, la palabra de Dios dice, no reine. Y ahí es donde está la clave. ¿Qué autoridad tiene un rey sobre su pueblo? Hermanos, ¿un rey te puede ordenar cualquier cosa literalmente? Porque tiene poder sobre ti. El problema yo les decía hace rato que el problema del pecado, cuando no lo cortamos de tajo, no lo vamos a dejar. Y no lo vamos a dejar porque probablemente hemos permitido que reine en nuestra vida, que tenga el control. ¿Qué le dijo Dios a Caín cuando Caín se había acercado a ofrecerle el sacrificio? ¿Lo desechó simplemente por gusto? No. ¿Le dio la oportunidad de corregir? Pregunto, ¿le dio la oportunidad de corregir? ¿Pero qué condición le puso? Cambia tu actitud, haz lo correcto, ¿no es cierto? Dijo, nada más te informo una cosa, el pecado te está acosando como una fiera que pretende destruirte. Si tú no tomas la decisión de abandonar tu pecado de rebeldía y traer la ofrenda rápido, ese pecado te va a atrapar y te va a destruir. Y Caín no lo hizo y terminó matando a su hermano. ¿Por qué muchos hogares cristianos hoy se están destruyendo, hermanos? Porque no sacamos ese ojo, porque no cortamos esa mano, porque no cortamos ese pie, porque permitimos que el pecado reinara en nosotros. Romanos 6:12, no reine pues el pecado en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. 8:12, así que, el mismo libro de Romanos, capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviremos. Dios no quiere que nos automutilemos, pero quiere que tomemos decisiones tan radicales, hermanos, en relación al pecado, que vivamos como si no tuviéramos un ojo, que vivamos como si no tuviéramos una mano, que vivamos como si no tuviéramos ese pie. Es decir, que dejemos de mirar, dejemos de tocar, dejemos de ir a aquellos lugares que anticipadamente sabemos que van a implicar, hermanos, pecar. Por eso decía hace rato, tenemos que aprender a mirar hacia otro lado, a orar a Dios, a depender de Dios, para que si hoy estamos deseando a alguien que no es nuestra esposa, tu esposo, hermano, hermana, tenemos que orar a Dios y decirle, Señor, yo no quiero ser dominado, dominada por ese deseo. Lo voy a dejar completamente, perdóname por estar adulterando delante de ti. Que mi mente, mi corazón, mis pensamientos, las obras de mis manos, de mis pies, mis ojos se dirijan a lo que es agradable delante de ti. Yo no voy a permitir que el pecado me atrape como una fiera. No voy a permitir que el pecado reine en mi mente y en mi corazón y que termine apartándome de ti. Los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, ya hemos sido liberados del infierno por la gracia de Dios y no iremos allí. Pero sin duda, hermanos, seremos sujetos de grandes sufrimientos si nosotros permitimos que el pecado reine en nuestra vida. Job fue un hombre que entendió, hermanos, lo importante que era esto. En su momento lo estudiaremos, ahorita solamente quiero referenciarlo. Vamos a Job capítulo 31, versículo 1. Y aunque no lo crean, estoy entrando a la recta final del sermón de hoy. ¿Seré un adúltero? Bajo la perspectiva de Dios, es altamente seguro que en muchos casos la respuesta sea sí. Job fue un hombre que entendió lo importante que era mantener la pureza sexual y la fidelidad conyugal. Por eso hizo un compromiso con Dios. Job capítulo 31, versículo 1.
Lean conmigo. Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo quiero hacer un llamado, hermanos, a todos los que estamos aquí. Yo decía hace rato, hermanos, que este sermón no solamente es aplicable a los que estamos casados, también es aplicable a los jóvenes y a las señoritas. Jóvenes, señoritas, tengan cuidado. Hoy en día, con las redes sociales, la desnudez física, la sexualidad es tan abierta, es tan expresiva, es tan, ya no sé cómo decirla, tan libertina incluso muchas veces, que quizás la mente y el corazón de muchos jóvenes y señoritas cristianos esté siendo atrapado, hermanos, por deseos impuros e insanos. Ten cuidado, ten cuidado. No permitas que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Mereces un día tener a un jovencito que te ame, esta hermana. Una señorita que te ame y a quien amar, hermano. Pero si tú desde hoy no pones en oración ese deseo y ese anhelo y ese sueño, vas a terminar eligiendo a alguien, a la persona equivocada. Y yo te voy a decir una cosa: el matrimonio no es un juego. No es un juego. Ya no me gustó, ya no lo quiero, ya no me cayó bien. Ya me di cuenta que no era el príncipe no era la princesa. Adiós. Elige bien, para que el día de mañana, tú como yo, no estés adulterando. Y estemos en nuestra mente y en nuestro corazón deseando mirar, tener en nuestras manos o conducir nuestros pies a una casa, a un lugar que no es nuestro hogar, que no es la persona con la que nosotros nos comprometimos para toda la vida. Porque lo que por un momento te va a traer gozo, te va a traer disfrute, te va a traer paz, satisfacer la pasión, no es comparable con el sufrimiento de darte cuenta que no era la persona correcta. Y Jesucristo es lo que quiere detener. Es lo que quiere evitar. Él quiere evitar que sus seguidores pequemos y adulteremos. Él pretende que nuestra mente y nuestro corazón sea puro, sea limpio. Por eso lo plantea a manera de pregunta. ¿Seré un adúltero? Bajo la perspectiva de Jesús, creo que sí. Hablo por mí. Tengo que cuidar mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Tengo que tomar la decisión, tenemos que tomar la decisión de terminar con el pecado para que no reine, hermanos, en nuestra vida. Y entonces el llamado que quiero hacer yo hoy, hermanos, que Dios nos dé valor para cumplirlo. Señoritas, jóvenes, hermanos, hermanas, hagamos un pacto también como Job. Él era un hombre casado. Y voy a decir algo con mucho respeto. Yo creo que Job era un hombre envidiado por muchas mujeres, por el simple hecho de la posición que tenía y de la sabiduría que tenía. Eso ya lo hacía un hombre codiciable, y lo digo con todo respeto, hermanas, para muchas mujeres. Pero él había hecho un pacto. ¿Cuál era ese pacto? Yo tengo una mujer y únicamente le pertenezco a ella. No voy a adulterar. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Ese pacto a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a lo que dijo Jesucristo, que en palabras del Nuevo Testamento, ese cortar, ese sacar, se pueden traducir en lo que sigue. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Yo no digo que en algún momento ese deseo malo no va a venir a tu mente, hermano, hermana. Yo no digo que no va a venir. Lo que estamos diciendo es que no tenemos que, ¿qué dice? Concepción, satisfacerlo. Voltea la mirada rápido, voltea el pensamiento, voltea la mirada, cambia el pensamiento, regresa a tus pasos. O como dice la Biblia, debemos de dominar la carne. Si dominamos la carne,
entonces nuestros pensamientos nuestros pensamientos van a ser puros delante de Dios. Nuestras palabras no van a ofender y no van a lastimar a nadie, y no vamos a estar adulterando, hermanos, delante de Dios. Como dije hace rato, nosotros ya fuimos librados de la condenación del infierno. Jesús está hablando a personas inconversas, tiene un auditorio escuchándole. Aquí yo espero que por lo menos la gran mayoría seamos ya hijos de Dios. Pero a Dios no le agrada, hermanos, que causemos el dolor de la traición. Repito, hagamos un pacto con Dios. Y en ese pacto digámosle al Señor: Señor, yo me comprometo hoy a no mirar a nadie más que no sea mi cónyuge. Y hermano, joven, señorita, ¿tienes un novio? A tu novio, a tu novio. Porque la fidelidad empieza incluso desde la amistad. ¿Estamos de acuerdo? Quien no es fiel en la amistad, no lo va a ser en el noviazgo. Y si en tu noviazgo alguien no te fue fiel, prepárate para casarte con alguien que te va a hacer sufrir. Que Dios los bendiga, hermanos.